amigo, el doctor Julio Juan, porque en los momentos difíciles estuvieron conmigo, dándome el apoyo. Y bienvenidos, y vamos a sacar esto adelante hablando de un tema fascinante, que donde vamos a empezar a diferenciar, además de saber las drogas antiepilépticas, cómo debemos hacer el diagnóstico diferencial entre lo que es epilepsia y lo que no es epilepsia. Me da la primera, por favor. ¿Por qué le llamo el tema viejos versus nuevos antiepilépticos? Recordemos los clásicos, todos los conocemos, los clásicos. ¿Cómo vamos a manejar al paciente con epilepsia? La segunda. ¿Qué es lo importante? Existen alrededor de 20 medicamentos disponibles para tratar la epilepsia. ¿Cómo conocemos nosotros los antiepilépticos? Es importante que sepamos cómo actúa la vida media y efectos colaterales. ¿Cuál es la elección que se debe considerar? Múltiples factores. Es importante saber diferenciar qué tipo de crisis tiene el paciente, si son generalizadas, son parciales, síndromes epilépticos y lo que no es epilepsia. Porque no podemos estar utilizando antiepilépticos porque le voy a poner al paciente porque hizo un movimiento. Es importante saber, como les dije, las dosis. ¿Qué sucede? Paciente, en todos los historiales clínicos del hospital, paciente con síndrome convulsivo, tratamiento, fenobarbital, una tableta en la noche, 3 Epamig en el día. Nos preguntamos, ¿ha mejorado el paciente? ¿Sigue convulsionando? Saber la concentración del medicamento. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo viene el Epamig? ¿Suspensión? ¿Cuánto trae cada cc? Ahí tenemos que sacar, porque el niño tiene que ser por miligramo o kilo. Recuerden, la cápsula de difenilidantoína viene de 100, la suspensión viene de 125. Todo eso lo tenemos que tener y saber para poder dar un tratamiento de epilepsia. Y saber qué es epilepsia, nada más, no síndrome convulsivo, es una afección crónica y recurrente. Recuerden, esto es importante, no hay un medicamento de primera línea para todos los pacientes. Siempre tenemos que utilizar, escoger un medicamento, siempre iniciar como monoterapia. La siguiente. ¿Cuáles son los viejos medicamentos o los clásicos de primera generación que todos conocemos? Fenobarbital, descubierto en 1912, la fenitoína en 1938, la primidona en 1954. Esto es importante porque la primidona, cuando llega en sangre, se convierte en fenobarbital. Entonces, si usamos fenobarbital y primidona, aumentamos los niveles de fenobarbital. Efruxiferina no lo tenemos en nuestro medio, que sirve para crisis de ausencia. El diazepam fue descubierto en 1968, que lo usamos cuando el paciente llega en estatus epiléptico. La carbamazepina en 1974, la podemos usar para diferentes tipos de crisis. Recordemos que la suspensión de carbamazepina o el tegretol viene de 5 en 100 y las tabletas de 200 en 400. Porque en ocasiones veo que los pacientes tienen una tableta cada día de carbamazepina. Tenemos el peso del paciente y esa dosis no nos sirve para controlar al paciente. El que hizo el boom en 1978 fue valproato, que nos ha servido para diferentes tipos de crisis. Ustedes han observado en el hospital que nosotros utilizamos mucho valproato para evitar los efectos colaterales. Pero es importante saber las concentraciones, que es suspensión que viene de 200 en 1, de 250 en 5 y las cápsulas de 500. La siguiente. ¿Con qué contamos hoy de los nuevos medicamentos? Tenemos, esta es la segunda generación. Recuerden que la década del cerebro fue en el año 1990. Entre la segunda nueva generación de medicamentos tenemos la gabapentina en el 93, el felbamato en el 93, que este no lo tenemos en nuestro medio, sirve más que todo específicamente para lennox-gastaut. La lamotrigina sí lo tenemos en 1994, también tenemos el topiramato en el 96, y en el 2000 tenemos el levetiracetam, que sí lo tenemos en nuestro medio, la zonisamida no la tenemos, la ocarbazepina sí fue descubierta en el año 2000, la pregabalina en el 2000. La gabapentina y la pregabalina no tenemos experiencia en niños, pero se está utilizando para epilepsia. La rufinamida en 2008,
Ya nosotros tenemos también la lacosamida en el 2009, que se está utilizando para crisis parciales, y la vigabatrina, que no la tenemos en nuestro medio, que se usa específicamente para síndrome de West asociada a esclerosis tuberosa. La siguiente. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Lo voy a hacer breve y específico. Eso lo pueden encontrar ustedes en cualquier libro. Lo que me interesa es que sean prácticos a la hora del tratamiento. ¿A dónde actúan los medicamentos? Influyen sobre los canales de sodio y calcio. Esto es importante, disminuyen la transmisión de glutamato y aspartato. Es decir, que actúan sobre los excitadores, neurotransmisores excitadores. Entonces, nosotros los medicamentos los utilizamos que actúen y estimulen el GABA para ir a inhibir al glutamato. Esto es bien importante. Lo siguiente. ¿Cuáles son los puntos claves para hacer la selección del antiepiléptico? El tipo de crisis, que es una crisis generalizada. ¿Cuándo es generalizada? Cuando afecta a los 4 miembros. ¿Cuándo es parcial? Cuando afecta un hemicuerpo. Cuando hablamos de síndromes epilépticos. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber escoger el antiepiléptico. Así como escogemos un antibiótico para tratar una infección, así va a ser el antiepiléptico. Tenemos que saber cuál es el mecanismo de acción, a dónde está actuando y si vamos a lograr el control de la crisis. El diagnóstico sindromático, que es un síndrome epiléptico que ya vamos a revisar más adelante. ¿Cuál es el patrón electroencefalográfico? Esto es clave. Recuerden, el electroencefalograma es como un hemograma. Nos ayuda a hacer para poder manejar el paciente, pero no tratamos clínica. Es la historia clínica la base aquí. La historia que hagamos del tipo de crisis que nos ayuda para poder hacer el diagnóstico, pero no es el papel el que trata, es el paciente. La eficiencia del medicamento, la tolerancia y los efectos secundarios que siempre expliquemos a los padres. ¿Cuáles son los efectos secundarios o al paciente que vamos a tener con estos medicamentos? La siguiente. Revisemos esto. ¿Qué les parece a ustedes el primer caso? Quiero que lo observen. Este es un lactante. Lo bueno. Ven los movimientos. ¿Qué tipo de crisis es? ¿Es una miclónica? ¿Hay saliveo? ¿No hay saliveo? ¿Observa? ¿Estos movimientos será un sobresalto o es una miclonía? ¿De qué se trata? Esto es lo importante de observar al paciente. Esto es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. No es una convulsión, por eso lo traigo al cargo. Este se llama el síndrome de Sandífer, que cuenta con reflujo y que se presenta en los lactantes. Esto es la diferencia de lo que tenemos nosotros que hacer el diagnóstico, para no comenzar a utilizar los antiepilépticos. Pero no se trata ni de un espasmo de flexión ni una miclonía. La siguiente. Vean este caso. Paciente consciente, está en un súper. ¿Con qué diagnóstico haríamos nosotros con esta paciente?
consciente, comienza a hacer estos movimientos, llega a la casa, miren qué es los movimientos de la cara, lo pueden ver, comienza a hacer esto, empieza a mover su dedo y sucede esto. ¿De qué se trata? Será una crisis atónica y luego vean lo que sucede, no hay pérdida del estado de conciencia y vean lo que va a suceder. La paciente se levanta, no hay periodo positado. ¿Qué es lo que sucede? Esto no es una epilepsia, esto se llama narcolepsia. El paciente empieza a dormirse y cae al piso. Entonces aquí donde nosotros indagamos con la historia clínica. Así es. Esto es muy frecuente. Esto nos llega y le llega al oftalmólogo frecuentemente. Porque lo único que es el paciente es esto. ¿Qué es esto? Este es un movimiento anormal, involuntario, que se llama tic. No estemos pensando que se trate de una crisis. Solo está el paciente, llega al oftalmólogo y él le deja gotas y no hay mejoría, porque esto es una afección de ganglios basales. Entonces, esto ya observaron ustedes, problemas en el sueño, movimientos miclónicos, y aquí están observando un movimiento involuntario. Esto es lo que debemos hacer, el diagnóstico diferencial para usar las drogas antipilépticas. La siguiente. Yo sé que ya vieron esta revisión, yo lo voy a hacer muy breve y rápido. ¿Cómo se clasifican las crisis convulsivas? Las parciales, compromiso de un hemicuerpo, pueden ser simples, porque hay la parte motora, las parciales complejas y las parciales secundariamente generalizadas. Y podemos tener las parciales del sueño, benignas del sueño. Ojo, por favor, cuando manden los electros, no solo nos pongan electroencefalograma. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Porque nosotros no lo hemos visto. Entonces, eso nos va a ayudar. Si el paciente tuvo las crisis del sueño, tenemos que explicarle cómo preparar al paciente para hacer el estudio del sueño. Lo siguiente. ¿Qué le parece este caso? El paciente está en sueño, se despierta, hace chupeteo, no hay respuesta, sigue chupeteando, empieza el movimiento de una pierna luego del hemicuerpo izquierdo, le llaman, no pone, pierde la mirada, no hay respuesta, observa el movimiento de la mano, no hay respuesta, sigue el movimiento y vean lo que pasa. Sigue la parcial, como recuerden que la parcial es simple, no pierde el estado de conciencia y luego lo agarra y lo toma. Estamos hablando de una parcial simple. Veamos el siguiente. Este de aquí de San Miguel, este niño estuvo con este movimiento más de 48 horas y llegó a la mamá a la emergencia y solamente decía que tomografía normal, resonancia normal y solo tenía una crisis parcial simple. Estuvo en la UCI y el paciente falleció. Porque el problema de estos estatus, si no iniciamos el tratamiento temprano, nos entra en lo que se llama estatus parcial maligno o síndrome de Cogenot. Entonces estos pacientes, si no iniciamos temprano, tienen mal pronóstico. Recordemos que siempre que tenemos crisis parciales simples, los pacientes quedan con un agotamiento neuronal excesivo y nos va a dar lo que se llama parálisis de todo. Por 24 horas el paciente no va a recuperar la fuerza a donde tuvo la crisis. No se preocupen que van a pensar que tiene una hemorragia o que es porque la misma parálisis de todo. Así. Vean, esta llega en la emergencia. Vean lo que observan el paciente y lo llegan en la noche y lo enviamos para la casa porque creen que no es crisis. Solo hace este movimiento ocular, gira la cabeza, una crisis persigue y pasó la crisis. Esta es una convulsión también, una crisis parcial. La siguiente.
Vean este caso. Un niño consciente comienza a chupetear, queda con la mirada perdida, chupetea, no hay respuesta. Estos niños tienen alucinaciones visuales o auditivas. En esto debemos de pensar en las crisis parciales complejas. No hay respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre una crisis parcial compleja y una de ausencia? Que en las parciales complejas hay periodo positano. En las de ausencia no van a encontrar periodo positano. La siguiente. Esta es una crisis focal motora. El paciente está dormido, comienza a hacer estos movimientos con motores hiperkinéticos y sucede en el sueño. El paciente llega agitado a la emergencia, cuando llega después de las crisis, porque el paciente tiene un problema psicológico. Esto lo estoy resumiendo porque después vamos a entrar rápidamente a ver el manejo de esto. ¿Cómo manejamos la clasificación de la crisis convulsiva? Tenemos las generalizadas, las tónicas, las atónicas, las clónicas, mioclónicas, tónico-clónicas y ausencia. Es bien importante también, recordemos que son generalizadas porque afectan a los 4 miembros. Esa es la diferencia. La siguiente. Esta es la que llega más frecuente a la emergencia. Son las tónico-clónicas generalizadas. El paciente no llega, inmediatamente nosotros hacemos el diagnóstico. Gira, hace el movimiento y comienza el movimiento tónico-clónico. Este es el frecuentemente. Y recordemos que cuando hacemos el diagnóstico de tónico-clónico, iniciamos el tratamiento, pero tenemos que saber que con los clásicos se controlan el 65% de las crisis. La siguiente. Vean este ejemplo. Esta chica comenzó a tener crisis en la adolescencia y son mioclónicas primero y luego tónico-clónicas. Esto siempre hay que pensar, cuando comienzan en la adolescencia las crisis, hay un tipo de epilepsia que se llama mioclónica juvenil o de Youngs. Nos debutan siempre en la madrugada cuando se despierta el paciente y luego comienza a hacer, puede pedir tónico-clónica o se levanta a la mañana y se quiere peinar y no puede porque tiene crisis mioclónica, si tiene una tasa latina y luego se vuelve tónico-clónica. Este es más frecuente en niñas, mujeres, en la adolescencia que en varones. Estos pacientes no pueden ir a discotecas y tienen que tomar medicamentos de ácido valproato específicamente para este tipo de crisis. La difenilidantaína agrava la crisis de estos pacientes. Lo siguiente. ¿Qué les parece este caso? ¿Es convulsión o no es convulsión? El paciente está consciente, está alerta, es fácil hacer el diagnóstico, el paciente empieza a hiperventilar, uno lo pone con un papel a soplar, a hiperventilarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Sigue hiperventilando. Y en la escuela tiene problemas, está escribiendo y ya no aprende. ¿Qué sucede? Hiperventila, sigue soplando. Cuando se le hace el electro se pone a hiperventilar el paciente. Sigue hiperventilando. Y vamos a observar lo que sucede. Sigue hiperventilando el paciente y vean lo que pasa. Comienza el parpadeo, el chupeteo, ustedes le llaman no responde, comienza a hacer movimientos de automatismo, no hay respuesta, hace los movimientos de automatismo. ¿Cómo se llama esto? Y luego a ver lo que pasa. Dura 30 segundos, sigue hiperventilando. Esto se llama crisis de ausencia. El tratamiento es valproato. Esto
sigue hiperventilando y puede darle hasta 30 crisis al día. Si nosotros hacemos el diagnóstico temprano, logramos que el paciente mejore su calidad y no tenga la crisis. Aquí le pueden dar otra crisis al hiperventilar. Como yo tengo 30 minutos, tengo que dejar. Vamos a pasar al siguiente video. Este es el electroencefalograma característico de crisis de ausencia, un paroxismo de 3HZ. Vean este caso. Y está en el kinder, normal, va caminando, y ustedes vean lo que pasa. ¿Es una crisis o no es una crisis? Aquí hacemos la diferenciación. El niño después se levanta. Esta es una crisis, son crisis astático-mioclónicas o crisis atónicas. El niño va caminando y cae súbitamente. Vuelvan a poner. Por eso es importante diferenciarlo. El niño es esto, y está caminando y cae. Los niños en ocasiones hasta cascos se les tiene que colocar por la cantidad de crisis que tienen. La siguiente. De forma rápida, vamos a revisar los síndromes más importantes. Estos se los pregunto a todos los que pasan por aquí en el hospital. ¿Cuáles son los síndromes? Algunos ya los conocen: síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dus, la epilepsia mioclónica juvenil, que ya vimos un caso, y el síndrome de Dravet, de la doctora Charo Dravet. La siguiente. Veamos este caso. Paciente mal, despierta, ve lo que hace. Estos se llaman espasmos en flexión o las crisis de Salami. Comienzan siempre del recién nacido hasta los 6 meses. Después se nos hace un Lennox-Gastaut. Por eso es importante hacer el diagnóstico, observen. Y esto es hay una triada importante en el síndrome de West: disarritmia, espasmos en flexión y retraso psicomotor. Porque estos niños tienen tantas crisis en flexión que antes se le llamaban crisis de Salami. Este es un síndrome de West. Son de los más difíciles de tratar. Y ahí es donde hacemos la diferenciación con el primer caso que vimos en el sistema de salud. La siguiente. Este es un paciente que ya se nos viró a Lennox-Gastaut. Ellos tienen crisis atónico, astático-mioclónicas, ausencias, mioclonillas. Son diferentes tipos de crisis. Y son las más difíciles. Aquí utilizamos hasta 3 o 4 antiepilépticos. Siguiente. Vean este caso. Lo importante que es cuando a los papás nosotros le decimos que nos graben un video de los casos. Este caso es de aquí de San Miguel. Observen, la mamá lo grabó porque tuvo crisis febriles recurrentes y luego comenzó a hacer este cuadro. Miren el movimiento que hace. La mamá le habla y observen lo que va a hacer. Una crisis astático-mioclónica. Este es el famoso síndrome de Dus. La niña está consciente, vuelve a hacer. Hicimos el electro y se está con 2 medicamentos. Sigue caminando, le vuelve a ver la mamá y observen lo que hace. Otro síndrome astático-mioclónica. Entonces, esto no es un movimiento normal, o es como en ocasiones nosotros decimos: no, está inventando a los niños. Es una crisis. Por eso les explico a los papás: graben el video de lo que les está dando a los niños para poder diferenciar. ¿Sí? Vamos a ver este video rápidamente. Observen la mano. Bueno, vean lo que hace. Estas son las mioclonillas. Esta es la que hablábamos de la epilepsia mioclónica juvenil o de Youngs. Esta fue donación del doctor Antonio Delgado Escueta, que escribe muy
tonico-mioclónica. La niña está jugando, comienza a hacer esto. Está consciente otra vez. Está jugando al revés, está la otra chica, la pueden ver, vean lo que hace. Y vuelve a tener otra crisis. La tonico-mioclónica. Aquí por eso tenemos que hacer el diagnóstico entre los síndromes de epilepsia, porque así es el medicamento que vamos a elegir. Por favor, insisto en eso y en la historia clínica y en la exploración neurológica del paciente. ¿Qué pasa cuando revisamos al paciente? Solo pensamos en reflejos y normales, y es todo lo que exploramos del paciente. Consciente, alerta. Tenemos que pares craneales, área motora, cómo está toda el área cerebelosa, la sensibilidad en el paciente adulto. Lo siguiente. Este es otro caso interesante de San Miguel, aquí estuvo en el Hospital Nacional. ¿Por qué se llama crisis reflejo? Observen lo que hace. Cada vez que come, le dan las crisis reflejas por succión. Comienza a hacer esto. Cada vez que le dan de comer algo, comienza con una crisis focal. Comienza el movimiento en la boca y luego hace este movimiento. Y tiene la crisis. Recuerden que la crisis refleja puede ser por baño, por la fotoestimulación, y la podemos tener por succión también. Y tiene la crisis parcial. Vamos a entrar a lo más importante ahorita, cómo vamos a elegir los medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos? ¿Cuáles son los medicamentos según el tipo de crisis? Para las parciales simples, complejas y secundariamente generalizadas, tenemos la carbamazepina, la ocarbazepina, la fenitoína, la gabapentina, tiagabina, la pregabalina y la lacazomina. Esto es para parciales. Para generalizadas, que son las tónico-clónicas, las tónicas, mioclónicas, la ausencia, esta no la tenemos en nuestro medio, pero encontramos medicamentos de amplio espectro como es el valproato, la lamotrigina, el topiramato, el levetiracetam, la zonisamida y la rufenamida. Así es. Como dijimos al inicio, es importante considerar la elección del medicamento, la conveniencia y la dosificación del medicamento y lo importante, el costo que tiene el medicamento. Así es. ¿Qué es lo que contamos con los clásicos lógicos antiepilépticos? Son eficaces en un 60-65% del paciente con epilepsia, son de más bajo costo, disponible para uso parenteral, pero también ya lo tenemos con los nuevos. Ya tenemos levetiracetam, valproato para utilizarlo en el estatus de epiléptico. Y el espectro es muy reducido. Y con los nuevos, efectivo en algunas comorbilidades, fácil de dosificar, puede tomarse 1 o 2 veces al día. En ocasiones tenemos los de acción prolongada, la titulación es sencilla y hay buena tolerancia. Y mecanismos de acción novedosos. Así es. Vamos a empezar con la gabapentina. La gabapentina es 1-aminometilciclohexano de ácido acético. ¿A dónde actúa? Sobre los niveles de glutamato, inhibe e induce la síntesis del GABA. Actúa sobre los canales de calcio y sodio, induce el crecimiento y la producción de serotonina. Esto es importante, pues no hay mucha experiencia con pediatría. No sé si yo sé que en pacientes adultos se está utilizando en algunos países. Así es. Se metaboliza la gabapentina en el riñón y se excreta en la orina un 80% y por las heces en un 20%. Importante es que ya no se metaboliza en el hígado. Cuando usamos otro antiepiléptico adicional, esto nos ayuda a que no se está metabolizando en el hígado. ¿Para qué tipo de crisis lo vamos a utilizar? Las crisis parciales simples y las crisis tónico-clónicas. Así es. ¿Cuáles son las dosis? La dosis de niños va de 30 a 90 miligramos kilo y en la refractaria de 50 a 100. Efectos colaterales importantes que tenerlos en cuenta: somnolencia, mareos, ataxia, fatiga y nistagmos. Bien.
La lamotrigina es 612-12-3, diclorofenil, 1,2,3, tresina, 3,5-amina. Esta es una fenilcitazina. Yo sé que va a ser un enredo todo esto, pero que vean que tenemos medicamentos y que aprendamos lo más importante, cuál es la vida media, los efectos colaterales y la dosis. Inhibe fundamentalmente el glutamato y el menor grado del aspartato y bloquea los canales de sodio. Así es. ¿Cuál es su metabolismo? Este es hepático con espesor renal, tiene una absorción oral rápida y completa, tiene moderada afinidad con las proteínas plasmáticas. Importante esto, cuando lo usen con ácido valproico, se prolonga la vida del ácido valproico de 24 a 59 horas. Esto es importante y nos puede dar un efecto colateral como es el exantema. El paciente puede empezar a tener alergia, entre comillas, y a las 24 a 48 horas siempre explícale al padre, puede tener problemas de alergia, tenemos que suspender el medicamento porque nos puede pasar lo siguiente. Antes de ver el efecto colateral, ¿para qué tipo de crisis se usa la lamotrigina? El enogastón, crisis parcial y crisis generalizada. En niños, la dosis de las primeras 2 semanas, 1 miligramo kilo día, con 2 tomas al día. En la tercera y cuarta semana, 2.5 miligramos kilo, con 2 tomas al día. Y la dosis de mantenimiento va de 2.5 a 7.5. Es importante que este viene de 25 y de 100. Y el de 25 se puede disolver en agua, no el paciente tiene que tragar la tableta. En adultos utilizamos 25 miligramos cada 24 horas y las primeras 2 semanas, 50 miligramos cada 24 horas en la tercera y de cuarta, y 100 miligramos o 200, 2 tomas al día. Y en el anciano, 25 miligramos cada 24 horas, en las primeras 2 semanas, en la tercera y cuarta, 50 miligramos cada 24 horas. Y la dosis de mantenimiento, 50 a 150 miligramos. La siguiente. ¿Cuáles son los efectos adversos que se reportan? Se reportan en el 10% de los pacientes. El rash cutáneo lo pueden observar que nos puede dar un Stevens Johnson, igual que la carbamazepina, en un 5% de los pacientes. Tuve un paciente que la mamá se confundió, fue un médico después tomando la lamotrigina y ácido valproico y empezó a decirle que era varicela y siguió tomando la lamotrigina y nos dio un Stevens Johnson bien severo, como si fueran quemaduras. También se está utilizando la lamotrigina en trastornos bipolares. El topiramato. El topiramato ustedes ya lo han visto, se ha hablado mucho sobre el topiramato. Es un monosacárido derivado del enantiómero de la fructuosa. Actúa sobre los canales de sodio y potencia los efectos mediados por el hígado. Y inhibe la anhidrasa carbónica del eritrocito. Lo siguiente. Se está utilizando mucho también en migraña. Se indica en crisis parciales y secundariamente generalizadas. Es efectivo en enogastón, en los espasmos de flexión, en síndrome de West, en epilepsia refractaria y como profiláctico en migraña. Pero esto lo vamos a usar en migraña en pacientes obesos, porque lo que hace es disminuir el apetito, no en los niños con migraña que están muy bajo de peso, porque esto lo que hace es aumentar el apetito y aumentar de peso. La dosis inicial debe ser de 0.5 a 1 miligramo kilo día, o incremento cada 2 semanas hasta 10 miligramos kilo. Así es. ¿Cuáles son los efectos colaterales del topiramato? Somnolencia, fatiga, cefalea, diplopia, ataxia. Esto se nos presenta en los niños, dificultad en el lenguaje, la pérdida de peso y en ocasiones la formación de cálculos renales. Hay que comenzar siempre con la dosis baja para irla incrementando y observar al paciente si va mejorando el peso. Lo siguiente. La carbamazepina fue sintetizada en 1996 y aprobado por la FDA en el 2000. La tenemos en nuestro medio. Actúa sobre los canales de sodio, se metaboliza en el hígado y se excreta por vía renal. La siguiente.
¿Para qué tipo de crisis se utilizan? En crisis parciales, como sin generalización y en crisis tónico-clónica. La diferencia con la carbamazepina es que esta tiene menos efectos colaterales y se metaboliza menos a nivel hepático, que no sucede con la carbamazepina. Se está utilizando mucho y con muy buen control en las crisis parciales. Y la dosis, y en la parcial benigna en el sueño. En la rolándica estamos utilizando con buen control de la crisis. La dosis va de 10 a 30 miligramos kilo cada 12 horas. ¿Cómo viene la presentación de carbamazepina? El jarabe viene de 5 cc, 300 miligramos. Eso es importante. Y las tabletas vienen de 300 y 600 miligramos. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Fatiga, somnolencia y vómito. Hay un efecto importante que se ha producido más específicamente en ancianos, que es la hiponatremia. Esto se presenta en el 7% de los pacientes y siempre tenemos que comprobar los niveles de sodio. Y los efectos colaterales los vamos a observar con más frecuencia con pacientes con dosis de 1.200 miligramos al día. Por eso es importante controlar los electrolitos en pacientes que tengamos 1.200 miligramos al día. Lo siguiente. La cosamida, ya lo tenemos en nuestro medio, es una sustancia activa, el R2-acetonido de benzilmetoxypropenamida, es un aminoácido funcionalizado, es un antagonista del NMDA en receptores y que actúa en los canales de sodio y voltaje de corriente. Interesante es el nuevo antiepiléptico porque se absorbe bien por vía oral y se une a las proteínas plasmáticas en menos del 15%. La siguiente. El 95% de la dosis se excreta a través del orina y el menos del 5% en los heces. Su vida media es 13 horas. Eso quiere decir que hay que utilizarlo 2 veces al día. Se usa como terapia concomitante en la crisis parcial, como sin generación secundaria, en el adulto y adolescente. En niños no hay experiencia, tiene que comenzar a partir de los 12 años en algunos casos, en parciales de difícil control, y la dosis es de 1 a 2 miligramos por día, dividido en 2 dosis de forma escalada. La siguiente. ¿Cuáles son los efectos adversos de la cosamida? Depresión, insomnio, mareo, cefalea, trastorno del equilibrio. Y por último, con todo lo que contamos con el levetiracetam, que lo sí tenemos también, excelente para crisis tónico-crónica, en levetiracetam, es una piridolina, pero observar en realidad ha sido el boom en cuanto para el manejo de epilepsia. La siguiente. ¿A dónde actúa? En el CA2, invierte parcialmente en la reducción del GABA y glicina y se une a la proteína bajada de la vesícula sináptica, en la función de vesículas y la exostosis de neurotransmisores. La siguiente. La importancia es que no tiene que estar tomando niveles plasmáticos en el paciente, como sucede con el ácido valproico, la carbamazepina, que tenemos que hacer cuando el paciente nos sigue convulsionando, porque tiene un pK lineal. No se metaboliza a nivel hepático, importante, podemos usarlo con otros antiepilépticos, se transforma por hidrólisis enzimática del grupo cetamina en sangre metabolito inactivo, se elimina por vía renal en un 66% y otra forma es secretado sin transformarse en el otro porcentaje. La siguiente. ¿Cuál es la dosis de adulto? La dosis efectiva en terapia combinada es de 1000 a 300 miligramos. La cápsula viene de 500 y de 1000 y la suspensión viene de 5 cc y 500. El incremento de la dosis puede hacerse cada 2 semanas de 500 miligramos hasta dosis máxima recomendada de 3000 miligramos día. Ajustamos la dosis, podemos utilizarla en insuficiencia hepática, no se requiere ajuste de dosis. Insuficiencia hepática severa o insuficiencia renal, sí requerimos ajustar la dosis. Pero sí la dosis va, paciente pesa, la siguiente, para que veamos un ejemplo. Esto es en niños. Si un paciente pesa 15 kilos, la dosis inicial nosotros vamos a utilizar 150 miligramos 2 veces al día. Es decir, que cada cc trae 50. Y la dosis máxima, 30 miligramos 2 veces al día, 450. Así que podemos ir viendo el peso
de 15 o 20 vamos incrementando la dosis. En niños y adolescentes con un peso de 50 kilos o superior es la misma que en el adulto. La siguiente. ¿Qué quiero terminar con esto? Hemos visto el enredo, todas estas nuevas drogas, de lo convencional que tenemos, pero lo que quiero es que nos quede claro de que lo más importante es realizar una buena historia clínica, un examen físico neurológico del paciente, saber escoger el antiepiléptico para los tipos de crisis con su respectiva dosis, la vida media, y explicarle siempre al paciente, a los padres, los efectos colaterales que le va a dar estos antiepilépticos. Siempre observar la evolución del paciente, preguntar cómo van las crisis. No nos encerremos en síndrome convulsivo. Pasamos 7 años con el paciente dándole Pamina y fenobarbital a las crisis febriles. Sepamos diferenciar entre lo que es epilepsia y lo que no es epilepsia. Y si hay control de su crisis convulsiva. Yo les agradezco. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta.